Su señoría, estuve allí y no me callaré. Las palabras resonaron en la sala como una cuchilla. Todos se giraron. El juez arqueó una ceja. Los abogados se congelaron a media página. Las cámaras hicieron un paneo, y desde atrás, un hombre vestido con un sencillo uniforme de conserje. Un hombre dio un paso al frente. Miles Carter. No era abogado, ni testigo, solo el tipo que vaciaba cubos de basura y fregaba pisos de ejecutivos por la noche. Pero hoy, su voz tenía un peso que ninguno de ellos esperaba. Retrocedamos. 3 semanas antes, la ciudad zumbaba bajo las torres de cristal y acero donde personas como Miles eran invisibles. Cada noche, después de arropar a su hijo Eason con un cuento y un beso en la frente, Miles fichaba. Barría suelos de mármol, limpiaba mesas de juntas y limpiaba la culpa de los lugares que Power dejaba atrás. Pero ese martes por la noche, todo cambió. Acababa de terminar el piso 29 y estaba a punto de bajar en el ascensor de servicio cuando oyó voces que resonaban en una sala de conferencias en penumbra. Masculinas, agudas, amenazantes. Mujer, tranquila, pero temblando por dentro. Miles no pretendía escuchar a escondidas, pero la puerta estaba ligeramente entreabierta, y lo que oyó le heló la sangre. ¿Crees que te creerán? Eres una becaria de 33 años, Lena. No tienes influencia. Era Lena Thompson. Tranquila, concentrada. Siempre asentía cortésmente al pasar junto a Miles, aunque la mayoría de los ejecutivos desconocían su existencia. Ahora, estaba acorralada, acusada de filtrar archivos confidenciales. Pero el hombre frente a ella, un alto ejecutivo engreído llamado Peter Lang, hablaba como si lo hubiera planeado todo. Y Miles también vio algo más esa noche. Peter se había metido una memoria USB en el bolsillo. No sabía que lo vigilaban. Al día siguiente, Lena se había ido, despedida, tildada de amenaza para la seguridad. Ya había comenzado la acción legal. Y Miles guardó silencio durante 3 días. No por falta de coraje, sino porque el coraje era un lujo que no podía permitirse. Ya había perdido a su esposa. No podía perder lo poco que le quedaba, y menos a su hijo. Pero entonces Eason preguntó algo durante el desayuno que rompió su silencio. Papá, si alguien ve algo malo, pero se queda callado, ¿está ayudando o perjudicando? Lo golpeó como un ladrillo. No podía explicárselo a un niño de 1 año. Solo podía mostrárselo. Así que cuando comenzó la audiencia, Lena se sentó junto a un defensor público desinteresado. Peter Lang, presumido, detrás de los poderosos abogados de la empresa y los reporteros que garabateaban titulares. Miles se puso de pie. El juez amenazó con declararlo en desacato. La sala rió. Seguridad dio un paso al frente, pero entonces sonó una nueva voz. Fría, clara, inesperada. Que hablara. Isabelle Wren, la propia directora ejecutiva, había hablado. Toda la sala se estremeció. Incluso la jueza se reclinó. Isabelle no debía hablar. Solo estaba presente para satisfacer a relaciones públicas. Pero vio algo en los ojos de Miles. Ni miedo, ni desesperación, sino convicción. Y mientras Miles se enfrentaba a un mar de dudas, con voz serena pero firme, les contó lo que vio. Cómo Peter había amenazado a Lena. Cómo la cronología no cuadraba. Cómo había limpiado esa habitación cada noche durante 1 año y sabía que algo andaba mal. No era una decisión pulida. No estaba ensayada, pero era honesta y cambió algo. No solo en la sala, sino en Isabelle, quien no había sentido la calidez de la integridad en mucho, mucho tiempo. Se suponía que la sala no debía quedar en silencio. No para un conserje. No para un hombre con botas de trabajo gastadas cuyas manos aún olían ligeramente a lejía y óxido. Pero las palabras de Miles Carter no solo habían perforado el aire, sino que habían resquebrajado algo invisible. Y de pie al fondo, Isabelle Wren, la directora ejecutiva con reputación de ICE, no pestañeó ni una vez. Déjenlo hablar, había dicho.
No había planeado asistir a la audiencia. Se suponía que lo manejaría el departamento legal. Su presencia fue solo un gesto de control de daños. Pero ahora, Isabelle no podía apartar la mirada. Observó a Miles mientras hablaba, sin dramatismo ni teatralidad, sino con la clase de verdad silenciosa y sin pulir que los pasillos corporativos no habían escuchado en años. Y en ese momento, algo que había enterrado bajo décadas de demandas, tratos y traiciones comenzó a agitarse. Después de que la audiencia hiciera una pausa para el receso, Isabelle regresó a su camioneta negra, flanqueada por su asistente habitual. Pero esta vez, dio una orden tajante. Saquen los registros. Todos. Peter Lang, Lena Thompson, el conserje, también. Miles Carter. Su asistente parpadeó. Señora, testamento legal. Dije todos. La puerta se cerró de golpe antes de que se dijera otra palabra. Esa noche, mientras la torre dormía bajo las luces de seguridad y el silencio, Isabelle estaba sentada sola en su oficina con un vaso de whisky intacto a su lado, con los monitores encendidos. Los correos electrónicos de Peter Lang, los registros de acceso manipulados, una copia de seguridad de vigilancia borrada del piso 29 y los registros de Lena. Limpia, sobrecualificada, recién reincorporada al mercado laboral tras cuidar a un padre enfermo. Entonces abrió el expediente de Miles Carter. Era escueto, solo otro empleado más. Pero investigó más a fondo. Transcripciones antiguas de la Facultad de Derecho, un certificado en estudios paralelos, una nota de recursos humanos, un ascenso declinado por conflictos de horario, la única tutora de un menor. Isabelle se recostó. No se trataba de un simple hombre haciendo su trabajo. Era alguien que una vez tuvo voz en salas como la suya y se había marchado. Al otro lado de la ciudad, Miles regresó a casa esa noche y encontró a Isen aún despierto, acurrucado en el sofá con una manta y un cómic de superhéroes desgastado. «Saliste en televisión hoy», dijo el chico en voz baja. Miles se quedó paralizado. «No se suponía que lo vieras». «Sí», susurró Isen. «Parecías valiente». Miles se arrodilló, apartándole el pelo a su hijo. «Solo dije la verdad, amigo. A veces es todo lo que podemos hacer». Pero en el fondo, el miedo lo atormentaba. Había hablado demasiado, y a los poderosos no les gustaba que los conserjes causaran problemas. A la mañana siguiente, un elegante coche negro se detuvo frente a su modesto apartamento. Isen se quedó de pie junto a la ventana, con los ojos muy abiertos. Una mujer salió, con un traje impecable y expresión cautelosa. Era Isabelle Wren. Miles abrió la puerta con cautela. «No. Perdió el tiempo. Tenías razón sobre Lena, sobre Lang». Miles parpadeó. «¿Y has venido aquí a decir eso?» «He venido a preguntarte algo». Miró a Isen y luego volvió a mirarlo. «Quiero iniciar una investigación privada, una fuera del control corporativo. Quiero que me ayudes». Miles rió con amargura. «¿Yo? Friego los suelos de tu vestíbulo. Antes ejercías la abogacía. Vi tu historial». Se puso rígido. Esa era otra vida, pero sigue siendo tuya. Y ahora mismo, la verdad necesita a alguien que no se pueda comprar. Bajó la voz. «Necesito a alguien que recuerde lo que suena la integridad». «¿Cómo?» Quería decir que no. Quería permanecer invisible, a salvo. Pero entonces miró a Isen, observando desde detrás del sofá, con la esperanza brillando en sus jóvenes ojos. Y por primera vez en años, Miles Carter sintió el peso de quien solía ser, presionando contra quien aún podía llegar a ser. Aún no dio una respuesta, pero Isabelle lo sabía. Ya estaba dentro. Empezó con una memoria USB sin etiquetar. Deslizada por debajo de la puerta de la oficina de Isabelle Wren en algún momento antes del amanecer. Dentro, imágenes de seguridad cifradas del piso 29. Con fecha exacta de 1 hora después de la reunión de Peter Lang con Lena. Y en ellas, Lang solo, borrando archivos,
sacando una memoria, sonriendo. No había visto la cámara secundaria. A las 8 de la mañana, Isabelle estaba hablando por teléfono con Miles Carter. Te quiero en la sala. Cuando presente esto a la junta, dijo, no soy ningún tipo de denunciante, respondió. No, dijo que eres padre. Un hombre que se puso de pie cuando nadie más lo hizo. Eso es lo que no esperarán. Miles estaba de pie en su pequeña cocina, mirando el teléfono. Los platos del desayuno de Isen aún estaban en el fregadero. Había pasado años intentando pasar desapercibido. Ahora, uno de los directores ejecutivos más poderosos de la ciudad lo quería a su lado, frente a los hombres que podrían enterrarlos a ambos. Exhaló suavemente. De acuerdo, me apunto. La sala de juntas se encontraba en lo alto de la torre, toda de cristal y acero pulido, donde el silencio era moneda corriente y la reputación lo era todo. 12 miembros, mirada fría, manos juntas. Peter Lang se sentó cerca de la cabecera, fingiendo confianza, pero una gota de sudor lo traicionó. Isabelle entró. Miles también. La sala se movió, la confusión tácita se alzó como niebla. Un conserje no pertenecía allí. Isabelle comenzó con calma, seca. Esta empresa afirma ser sinónimo de innovación, integridad y liderazgo. Deslizó un control remoto en la mano de Miles. Hoy, les recordamos cómo es eso. Y con un clic, la grabación comenzó. El silencio fue total. Cuando terminó, la máscara de Lang se quebró. Esto no prueba nada, espetó. Es circunstancial. Estás creyendo en la palabra de un limpiador antes que en la de un alto ejecutivo. Ese limpiador, interrumpió Isabelle. Vio lo que nadie más vio porque, a diferencia de ti, no miraba su reflejo. La habitación se agitó. La voz de Lang se alzó. Desesperado. La estás protegiendo. Ese becario no es nadie. Y él es desechable. Miles dio un paso al frente. Limpio esta habitación todas las noches durante 3 años. He visto cosas que no creerías. Y la única razón por la que guardé silencio fue mi hijo. Se le quebró la voz. Pero cuando vi lo que le estaba pasando a Lena, vi a mi esposa. Murió creyendo que este mundo aún podía ser amable. No dejaré que se equivoque. Nadie se movió. Entonces Isabelle dijo lo que nadie esperaba. Suspendo a Peter Lang. Con efecto inmediato. Se está llevando a cabo una investigación completa. Y a partir de hoy, Miles Carter es mi asesor personal de integridad, jadea. La silla de Lang chirrió al ponerse de pie. Lívido, no puedes hacer esto. Solo. Lo hizo. Pero el poder no se va silenciosamente. Más tarde esa noche, mientras Miles caminaba a casa con Isen, pasando por las tiendas cerradas y las farolas parpadeantes, un coche redujo la velocidad detrás de ellos, con los neumáticos crujiendo y las ventanas tintadas. Miles se puso inmediatamente delante de Isen. El coche no se detuvo, simplemente lo siguió, lento, observando, y luego aceleró hacia la oscuridad. De vuelta en casa, Isen se acurrucó junto a su padre en el sofá. Papá, ¿estamos en problemas? Miles dudó. Número. Pero cuando defiendes algo, la gente se pone nerviosa. El chico pensó por un momento. Entonces me alegro de que te hayas puesto de pie. Miles sonrió levemente. Yo también, amigo. Yo también. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Isabelle estaba de pie junto a la ventana de su oficina mirando el horizonte. No se había dado cuenta de cuánto había olvidado la decencia. La verdad, el riesgo. No había planeado preocuparse por un conserje o un becario agraviado. Pero algo en Miles le recordaba quién solía ser antes de los trajes, antes de la frialdad, antes de aprender a no. Se estremeció. Y ahora, con Lang acorralado en la pizarra susurrando, la guerra había comenzado de verdad. Se sirvió una bebida, pero se detuvo. Por primera vez en años, no la necesitaba. La llamada llegó justo después de las 7 de la mañana.
Miles acababa de cerrar la cremallera de la mochila de Isen y estaba sirviendo cereal en un tazón desportillado cuando la pantalla se iluminó. Llamada desconocida. Dudó. Algo en sus entrañas se revolvió. Respondió. Una voz de hombre. Tranquila. Calculadora. Si quieres que tu hijo llegue sano y salvo a la escuela hoy, deja de cavar. La línea se cortó. El tazón se hizo añicos en el suelo. En menos de una hora, el coche de Isabelle se detuvo frente al apartamento de Miles. Lo encontró paseando junto al buzón, con los puños apretados. Isen dentro, con estrictas instrucciones de no abrirle la puerta a nadie. ¿Qué pasó?, preguntó. Él se lo contó todo. Cada palabra, cada escalofrío. Isabelle no parpadeó. «Vienes conmigo», dijo. Los dos. Número que no. Arrastrar a Isen a esto. Ya está metido en esto, Miles. Y si esta amenaza es real, tu apartamento no lo protegerá. Su tono ya no era corporativo. Era personal, protector, y por primera vez desde la muerte de su esposa, Miles dejó que alguien lo ayudara. Se mudaron a una residencia de invitados de alta seguridad que Isabelle mantenía para los ejecutivos visitantes, lejos de las torres de cristal y las salas de juntas. Nadie los encontraría fácilmente. Isen exploró la casa en silencio, gravitando hacia una estantería de discos viejos y un tablero de ajedrez que nadie había tocado en años. Isabelle lo observaba desde el pasillo. No había visto a un niño en su casa en más de una década. Desde el hijo de su propio hermano, fallecido hacía tiempo. Esa noche, Miles se sentó en el porche trasero, mirando fijamente la oscuridad silenciosa. Isabelle se unió a él. «Todavía te preguntas si esto valió la pena», dijo en voz baja. Él no respondió. Continuó. «Hace años, cuando asumí la dirección ejecutiva, dejé que me convencieran de que el silencio era estrategia, de que la emoción era debilidad. Dejé ir a gente buena solo para proteger mi título». Miles la miró. «¿Por qué me cuentas esto?» «Porque me recordaste lo que enterré para sobrevivir». Su voz se quebró un poco. «Y porque mereces saberlo. Ya. No estás sola en esto». Al día siguiente, todo cambió. Una filtración interna en la empresa expuso un conjunto de correos electrónicos entre Peter Lang y dos altos directivos que planeaban la destitución de Isabelle con meses de antelación. Se trataba de algo más que Lena. Había sido un golpe de Estado. Habían estado usando el escándalo para expulsar a Isabelle y reemplazarla por Lang. Y ahora, con el suspendido e investigado, la Junta actuó con mayor rapidez. Se convocó una votación sorpresa. Isabelle tenía 48 horas. Se reunió con Miles en su oficina, con el rostro indescifrable. «Vienen por mi puesto», dijo secamente. «Quieren que me vaya antes de que pueda terminar lo que empezamos». Miles estaba de pie junto a la ventana, con la mandíbula tensa. «¿Y qué hacemos?» «No hacemos nada», dijo ella. «Sí». Pero él negó con la cabeza. «Número. Esta ya no es solo tu lucha». Sacó un sobresellado. «No siempre fui solo un conserje. Recuerda, antes de dejarlo, trabajaba en un caso civil, un escándalo masivo de abuso corporativo. Pero cuando mi esposa enfermó, enterré los archivos y me fui». Abrió los ojos de par en par. «¿Estás diciendo que todavía tengo las pruebas de tu empresa de cuando tu predecesor la llevó a la ruina?» Silencio. «Si hacemos público esto», dijo él, «no solo perderán la votación, sino que se enfrentarán al escrutinio federal». Isabelle lo miró fijamente. «Estarías quemando todos los puentes. Yo nunca tuve ninguno, para empezar». Pero al otro lado de la ciudad, alguien más observaba. Peter Lang, aún libre, estaba en su casa particular, con el teléfono pegado a la oreja. El hijo de Carter, el chico, llega a él. La voz al otro lado dudó. «Esa es una línea que no cruzamos. ¿Quieres tu sueldo? Pues encuentra al chico». Esa noche, Isen no bajó a cenar. Miles llamó a la puerta del dormitorio.
No hubo respuesta. La abrió. Vació la ventana trasera. Estaba abierta de par en par. Un trozo de tela se enganchó en el pestillo. La sudadera con capucha de Isen. A Miles se le paró el corazón. Isen, llamó con voz temblorosa. Nada. A lo lejos, una furgoneta negra desapareció entre la niebla. Miles corrió hacia la calle como un poseso. Isen, gritó en la noche, con la voz quebrada, agitando los brazos hacia las sombras que no respondían. Cada respiración era como un cuchillo. El mundo daba vueltas, pero el único rostro por el que vivía para sus hijos había desaparecido. Isabelle lo siguió, descalza sobre el frío pavimento, todavía con su blazer puesto. Lo agarró por los hombros. Lo encontraremos. Lo encontraremos. Pero Miles la miró fijamente. Nunca debí haberlo metido en esto, susurró. Solo es un niño. Mi niño. Isabelle no se inmutó. Si se lo llevaron, cometieron el mayor error de sus vidas. Al otro lado de la ciudad, Isen estaba sentado en una habitación fría y tenue. No era una mazmorra, ni cadenas ni jaulas. Pero el miedo no necesitaba barrotes. Un hombre de traje se apoyaba en la pared del fondo, con los brazos cruzados y un teléfono brillando en la mano. «Eres un chico listo», dijo el hombre. «Tu papá». «No tan listo». Metió la nariz donde no debía. Isen no habló, no lloró, solo apretó el brazalete en su muñeca. De su madre. Ella se lo había dado a Miles. Miles se lo había dado el año pasado, la noche que Isen cumplió 10 años. Este brazalete significa algo, había dicho su padre. Significa que no nos rendiremos, pase lo que pase. Isen cerró los ojos y se aferró con más fuerza. De vuelta en la finca de Isabelle, su seguridad privada ya estaba en marcha. Reconocimiento facial, cámaras de tráfico, señales encriptadas de las torres de telefonía móvil. Isabelle no esperó a la policía. Irrumpió en la sala de crisis, con la mirada perdida y la voz más aguda que nadie le había oído jamás. Quiero que cierren todas las salidas, que señalen todos los vehículos indistintivos y que alguien encuentre a Peter Lang ya. Miles estaba de pie junto a la ventana, con los puños tan apretados que se le clavaban las uñas en las palmas. Aún no había llorado. No podía. Tenía que estar alerta por si acaso Isen lo veía. 3 horas después, una pista. Una furgoneta negra avistada cerca de las afueras de la ciudad, entrando en un patio de carga abandonado, propiedad de una empresa fantasma vinculada a Lang. Miles no esperó refuerzos. Cogió las llaves de Isabelle. Ella lo siguió sin preguntar. Llegaron en silencio. El aire estaba cargado de óxido y podredumbre. Cajas rotas, contenedores de acero, sombras que se movían cuando no debían. Miles se movía como un fantasma. Años de limpiar oficinas vacías en la oscuridad lo habían entrenado para caminar en silencio. Y entonces un sonido, una tos. Dobló la esquina, con el corazón latiéndole con fuerza. Isen, atado a una silla, ileso pero pálido, con los ojos muy abiertos. Miles corrió. Papá. Cayó de rodillas, abrazando al niño. Te tengo. Te tengo. Pero tras ellos, resonó un lento aplauso. Peter Lang emergió de entre las sombras, flanqueado por 2 hombres. Bueno, dijo, no es conmovedor. Isabelle dio un paso adelante, tranquila, calculadora. Estás acabado, Peter. Él rió. ¿Crees que la Junta te va a creer? La palabra de ese conserje contra la mía. Isabelle sonrió fríamente. No necesito la Junta. Levantó un pequeño dispositivo. Una transmisión en vivo. Transmisión de audio para el equipo legal, la prensa y la Junta. Todos escuchando en tiempo real. El rostro de Peter se ensombreció. Soy el dueño de esta empresa, Lang, dijo. Y me acabo de asegurar de que el mundo vea quién la ha estado llevando a la ruina. Peter se abalanzó, pero Miles se interpuso entre ellos. Y por primera vez en su vida,
Peter Lang cedió. La policía llegó minutos después. Lang fue detenido sin resistencia. Los hombres con él, el exguardia de seguridad ya estaba furioso. Miles cargó a Eisen en brazos, el niño agarrando su brazalete como si fuera un salvavidas. Afuera, amanecía. El cielo era de un dorado pálido. La ciudad acababa de despertar e Isabelle estaba junto a ellos, finalmente exhalando. No solo defendiste a Lena, dijo en voz baja. Defendiste algo que esta empresa perdió hace mucho tiempo. Miles miró a Eisen. Solo hice lo que un padre se suponía que debías hacer. Sonrió. Número. Hiciste lo que hace un líder. La votación para destituir a Isabelle nunca se llevó a cabo. En cambio, 2 miembros de la Junta renunciaron. Los activos de Peter Lang fueron congelados y a Miles le ofrecieron un puesto a tiempo completo como director de ética y supervisión, pero solo aceptó con una condición. Quiero que vuelvan a contratar a esa becaria, Lena, con un puesto real. Isabelle asintió. Hecho. Esa noche, en su nuevo apartamento con vistas a las luces de la ciudad, Eisen estaba junto a su padre, cepillándose los dientes. ¿Papá? Sí, amigo. Ya no eres invisible. Miles sonrió. No, susurró. Supongo que no. La torre nunca se había sentido tan silenciosa. Ni durante las reuniones de la Junta, ni durante las sesiones informativas de crisis. Y mucho menos ese día, cuando Miles Carter, antes solo un hombre que movía una fregona, cruzó las puertas de cristal con una chaqueta gris marengo y una placa con el nombre de director de ética y supervisión. Todavía no se había acostumbrado. La forma en que la gente se paraba cuando entraba. La forma en que le estrechaban la mano como si fuera importante. Pero sobre todo, la forma en que Isabel Wren lo miraba ahora. No como un conserje, ni como un símbolo, sino como un igual. En los meses transcurridos desde el arresto de Peter Lang, todo había cambiado. La empresa había creado un grupo de trabajo de reforma interna. Lena Thompson, ahora jefa de seguridad interna, se había convertido en el discreto pilar del cambio de rumbo de la organización. Una mañana, se cruzó con Miles en el pasillo y sonrió. Casi dejo la vida corporativa después de lo que pasó, dijo. Pero verte de pie en ese tribunal. Me recordó por qué volví. Miles asintió. Me recordó quién era yo. Pero no todos los cambios llegaron con bombos y platillos. Una tarde, Isabelle encontró a Miles de pie solo en el jardín de la azotea, contemplando el horizonte. El aire era fresco. El otoño había empezado a teñir la ciudad de dorados intensos y rojos suaves. Todavía no has aceptado el ascenso, dijo. No estoy seguro de querer estar detrás de un escritorio, respondió él. La verdad es que no quiero convertirme en aquello contra lo que luché. Ella permaneció a su lado en silencio. Cuando me convertí en directora ejecutiva, dijo finalmente, dejé de sentir nada. Así era más fácil. Me decía a mí misma que los sentimientos eran peligrosos. Ella lo miró. Pero tú me recordaste que a veces sentir algo es lo único que nos salva. Miles se giró hacia ella. Tú también me salvaste. Esa noche, cenaron juntos, no en una sala de juntas ni en un restaurante, sino en casa de Miles. Eisen puso la mesa él mismo, doblando servilletas con formas que había aprendido en YouTube. ¿Sabes?, dijo mientras pasaba los platos. Mi padre nunca me dijo que era una especie de abogado ni que ayudó a acabar con un delincuente. Isabelle sonrió. Tu padre es de los que no presumen. Pero los demás seguiremos contando esa historia durante años. Miles rió suavemente y luego miró a Eisen. Gracias por ser valiente cuando yo no estaba segura de poder serlo. Eisen se encogió de hombros. Creí en ti antes que nadie. Más tarde esa noche, después de que Eisen se acostara, Miles e Isabelle se sentaron en el balcón bajo las estrellas. ¿Alguna vez piensas, preguntó, que nada de esto fue un accidente? Que tú estuvieras en ese tribunal, que yo te oyera hablar. Eisen llevaba ese brazalete cuando desapareció. Miles la miró con dulzura. Ya no creo en los accidentes. Se inclinó hacia adelante.
Entonces tal vez haya algo que debamos construir juntos. No solo para esta empresa, sino para gente como nosotros. Gente que ha perdido pero aún se levanta. Dudó, luego sonrió. Entonces, construyámoslo bien. 6 meses después, la empresa lanzó una nueva fundación, la iniciativa Carter Run. Su misión: apoyar a las familias monoparentales que se reincorporan al mercado laboral, financiar la educación de los trabajadores mal pagados y ofrecer asistencia legal a los denunciantes sin voz. El día del lanzamiento, los periodistas le preguntaron a Isabelle si esto marcaba una época más suave para su liderazgo. Miró al público en lugar de a Miles, que estaba justo al lado del escenario con Isen a su lado. No, dijo. Marca uno más fuerte, uno construido sobre la valentía, no sobre el control. El público aplaudió. Pero Isabelle, simplemente, le sonrió al chico de la primera fila, que era un poco más alto. De vuelta en casa esa noche, Miles arropó a Isen. ¿Lo hice bien, papá?, preguntó el chico adormilado. Lo hiciste perfecto, susurró Miles. Luego se inclinó y añadió algo más. Y si tu madre pudiera vernos ahora, estaría orgullosa. Isen buscó su brazalete, ahora descolorido y desgastado. Sigue significando que no nos rendimos, ¿verdad?, sonrió Miles.